La teoría de la evolución por la selección natural fue desarrollada por estos dos sujetos que están aquí, por Charles Darwin y por este que es menos conocido, que es Wallace. Y estos dos personajes llegaron a la misma conclusión de forma independiente, ¿no? Llegaron a proponer un mecanismo para poder explicar cómo los organismos cambian y se transforman en el tiempo. La evolución por selección natural requiere de tres cosas que están dibujadas aquí. Requiere de que exista variabilidad en una población, de que exista pues un mecanismo de herencia y que exista algún proceso selectivo que haga que los organismos se reproduzcan pues de forma diferente unos de otros. Ahora sabemos que la molécula pues responsable de la herencia de los organismos es sobre todo el DNA. El DNA pues es una molécula que está formada por nucleótidos, los cuales pues pueden ser de distintos tipos. Entonces, un ejemplo de una secuencia de DNA podría ser esta. Entonces, en esta pequeña secuencia que puse estaría codificada la información, que esta información pues daría instrucciones para producir una proteína y las proteínas a su vez interactuarían para poder producir pues un fenotipo, ¿no? Un rasgo de un organismo. Y bueno, en realidad el DNA es una molécula muy larga que cuando está en las células se organiza en cromosomas. Vamos a decir que es un cromosoma. Y un cromosoma pues es la molécula de DNA, ¿no? Y dentro de la molécula de DNA hay varios genes. Por ejemplo, aquí podría estar el gen 1, aquí podría estar otro gen y aquí otro y otro más por acá. Cada gen correspondería a una secuencia pues de letras que corresponden a los nucleótidos, ¿no? Que tienen la información para poder sintetizar una proteína. Y bueno, este es el principal mecanismo de herencia que conocemos hoy en día. El segundo elemento para tener evolución por selección natural es la variabilidad, es decir, que los individuos de una población difieran en sus rasgos, ¿no? En su fenotipo. En este caso, pues en este dibujito tenemos organismos que son verdes, organismos que son cafés, unos que son más chiquitos y otros más grandes, ¿no? Hay diferencias en sus rasgos. Y ahora sabemos que justamente estas diferencias en parte se explican por diferencias en el DNA de los organismos. Y estas diferencias en el DNA, es decir, esta variabilidad, puede surgir por varios mecanismos y el principal de ellos es a través de las mutaciones. Una mutación es el cambio en una secuencia de DNA. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta secuencia, por ejemplo, para esta molécula que tenemos aquí, quizá por algún error en la replicación de la molécula en la división celular, podríamos tener que la célula se equivoca al copiar los nucleótidos. Entonces aquí en lugar de tener T, quizá podríamos tener otra G, y eso representaría una mutación, ¿no? Un cambio en la secuencia de la molécula de DNA. Además de la mutación, existen otras posibles fuentes de variación, también relacionadas pues con la molécula de DNA, por ejemplo la recombinación. La recombinación genética ocurre durante la reproducción sexual y es cuando un cromosoma intercambia una sección de él por la sección de otro cromosoma homólogo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este cromosoma, aquí con diferentes colores indiqué distintos genes, y yo podría tener su cromosoma homólogo, es decir, el cromosoma que tiene la misma información, pero de la molécula pues que viene, por ejemplo, del padre, ¿no? Y la otra sería de la madre. Entonces, este cromosoma otro podría ser de esta forma. Entonces, aquí estos cromosomas, digamos que son los mismos genes todas las rayas, sin embargo, son distintas versiones de un mismo gen. En este caso, pues el naranja que está aquí está en una versión verde y el rosita está en una versión azul. Entonces, la recombinación genética, pues es cuando una sección de un cromosoma se combina con la del otro. En este caso que dibujé aquí, el cromosoma resultante tiene cierta parte del primer cromosoma, por ejemplo del padre, que queda igual, y su segunda parte corresponde a la otra parte pues del cromosoma del otro padre, ¿no? O de la madre. Y entonces como resultado pues tenemos un nuevo cromosoma con información distinta a la de los progenitores. Además de las mutaciones y la recombinación genética, existen otras fuentes de variabilidad. Algunas de estas fuentes pues también son genéticas, pero hay otras que también no son genéticas, que bueno, en este caso no las vamos a discutir, pero es importante que sepan que además de la herencia por el DNA y además de la variabilidad resultado de la modificación del DNA, puede haber herencia que no está en el DNA y variabilidad que no se debe a cambios en el DNA. Pero esos serían otros detalles que ahorita no vamos a considerar. El último elemento que necesitamos para la evolución por selección natural es tener un mecanismo selectivo que nos genere una reproducción diferencial. Es decir, que diferentes variaciones de la población, distintos individuos con distintos rasgos, dejen distinto número de individuos, ¿no? De descendencia. Entonces, en este caso, en el que está en el dibujito, pues el verde en este caso se camuflajeaba menos que los cafés y entonces el pájaro pues se lo come con más facilidad y como resultado, pues entonces este verde ya no se va a reproducir
Y lo que podríamos esperar es que en la siguiente generación hubiera menos verdes, ¿no? Menos bichos verdes porque sobreviven menos y no se pueden reproducir. En particular, en biología existe un concepto que es el concepto de adecuación, que en inglés es fitness y que se suele notar con la letra W. La adecuación es una cantidad que está relacionada al número de descendientes que voy a tener. Entonces, cuando un organismo tiene una alta adecuación, quiere decir que tiene mucho éxito reproductivo, ¿no? Que deja muchos hijos y en consecuencia, pues la siguiente generación va a tener a muchos descendientes suyos. Entonces, cuando ponemos a estos tres procesos a interactuar, tenemos que las poblaciones van a poder evolucionar y cambiar en el tiempo. Aquí vamos a poner un ejemplo de cómo una población podría evolucionar a través de la selección natural. Entonces aquí podríamos iniciar con una población aleatoria de organismos. Vamos a poner conejitos. Entonces aquí tenemos una población de 4 conejos y estos conejos pues tienen rasgos distintos. En particular vamos a fijarnos en las orejas, en el tamaño de las orejas. Tenemos unos con orejas más largas y otros con orejas más cortas. La información que codifica estos rasgos, este fenotipo, pues estaría en su genotipo, ¿no? Entonces cada conejo podría tener pues un cromosoma con los genes que determinan esos rasgos, el tamaño de las orejas. Entonces aquí cada conejo tiene su cromosoma y las diferencias pues en su información genética es lo que determinaría pues sus diferencias en el fenotipo. En este caso recordemos que todo esto es el cromosoma y cada rayita representa un gen. En este caso estamos suponiendo que el rasgo de interés, las orejas, están determinados por estos 4 genes, estas 4 rayitas. Como segundo paso vamos a determinar la adecuación de esta población de conejos. Para eso vamos a definir nuestra adecuación como el tamaño de las orejas. Podríamos suponer que las orejas son un rasgo adaptativo porque quizá les permiten escuchar mejor. Y de eso depende mucho que puedan sobrevivir y reproducirse o no. Entonces podríamos asignarle valores a las orejas. Por ejemplo, podríamos decir que a este le miden 3, a este le mide 1, a este le miden quizá 2 porque están dobladitas y a este le miden 4 quizá. Entonces la adecuación de cada uno sería esos valores. La adecuación del 1 sería 3, la del 2 sería 1, la del 3 sería 2 y la del 4 sería 4. Ahora el siguiente paso pues sería aplicar la selección. En este caso podríamos determinar un criterio para decir cuáles iban a sobrevivir y cuáles no. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que solo sobreviven aquellos que tengan una adecuación mayor o igual a 3. En este caso esto significaría que solo el organismo 1 y el 4 se van a poder reproducir y en cambio el organismo 2 y 3 ya no van a poder reproducirse. Vamos a suponer en este caso que todos los organismos producen la misma descendencia, los que pueden reproducirse, entonces supongamos que este pues produce 2 hijos y ese también 2 hijos. En particular vamos a hacer aquí que opere la herencia, es decir que estos hijos van a ser como su padre. Entonces vamos a copiar sus cromosomas. Y como resultado de este proceso de selección, tendríamos que entonces la información que va a pasar a la siguiente generación va a ser la correspondiente a los que se pudieron reproducir, ¿no? El siguiente paso sería otra vez permitir que ocurriera variación. Y eso ocurre a través de permitir que ocurra la mutación. La mutación es un proceso aleatorio, entonces solamente algunos de los cromosomas mutarían su información. Por ejemplo, este podría quedarse igual y quizá este sí mutaría. Podríamos tener algún error que genera una nueva versión del gen, del segundo gen. Y quizá estos dos últimos se quedarían igual. Estos tampoco van a mutar. Entonces solamente aquí ocurrió mutación y los demás no. Entonces lo que tendríamos como resultado de este proceso sería una población resultante distinta a la original. En particular, pues este cromosoma quedó igual que el original, entonces el organismo hijo sería muy igual a su padre. Y para estos casos también serían iguales que su padre, ¿no? Sin embargo, tendríamos también nuevas variantes, ¿no? Resultado de la mutación que hubo aquí. Este nuevo organismo genera orejas onduladas. Y pues como resultado esta población que tenemos, la nueva generación, es diferente a la vieja población. Tenemos que cambiar sus rasgos, por lo tanto hubo un proceso aquí de evolución. Este proceso continuaría y pues en particular, ahora con esta nueva población tendríamos que calcular de nuevo su adecuación y aplicar la selección y mutación, ¿no? Y con el tiempo lo que tendríamos sería organismos
pues cada vez, en este caso, con orejas más largas, ¿no? Porque el criterio de nuestra adecuación y nuestra selección es el tamaño de las orejas. Entonces, por ejemplo, cualquier mutación que nos genere quizá orejas más largas sería favorable y se extendería por la población ese rasgo de orejas más largas. En este caso, pues nuestra población original, lo que desapareció eran los organismos con orejas pequeñas. En ese caso, las orejas cortas son un rasgo maladaptativo, mientras que las largas van a ser un rasgo adaptativo para esta población hipotética. Entonces, este proceso muy sencillo que caracterizó Darwin y Wallace, pues es el proceso que explica cómo cambian los organismos vivos y cómo se ha generado toda la diversidad biológica que conocemos. Y entonces los organismos, al estar expuestos a diferentes condiciones ambientales, a diferentes presiones selectivas, pueden generar rasgos muy distintos. Un ejemplo clásico, uno que estudió el mismo Darwin, es el caso de los pinzones. Este lo estudió cuando estuvo en las Islas Galápagos y él observó que en distintas islas del archipiélago pues había esta especie, pero tenían rasgos distintos. Algunos tenían picos más grandes, otros más chiquitos, otros más picudos. Y él observó cómo estas diferencias en los picos se podían explicar a través de entender las distintas cosas que comían estos pájaros. Algunos, por ejemplo, comían semillas, entonces tenían picos más grandes y fuertes para poder romper las semillas. Otros comían algunos frutos, entonces tenían quizá picos más finos y picudos. Otros comían insectos, y entonces de acuerdo a sus hábitos alimenticios se podían explicar las diferencias en sus picos, ¿no? Y el proceso que generó estas diferencias, pues es el proceso de selección natural. Entonces este proceso de selección natural se puede entender como un proceso para solucionar problemas. Y más que solamente solucionar un problema, es una forma de encontrar la solución más óptima o de optimizar algo. Podemos entender que cada uno de estos pájaros está optimizado para poder alimentarse y sobrevivir en sus correspondientes hábitats, en sus islas. Y bueno, este proceso puede ocurrir en ambientes muy distintos y en todas las especies. Otro ejemplo clásico pues es este que también estudió Darwin, que no se conocía este bicho todavía, pero sí se conocía esta flor. Y en particular se dieron cuenta que esta flor tenía pues su nectario estaba dentro de un tubito muy profundo, ¿no? En particular pues imagínense esta flor y aquí tenéis el néctar o lo dulce, lo que le gusta a los polinizadores pues está hasta el fondo, ¿no? Súper lejos. Y no se sabía qué organismo lo polinizaba, ¿no? Lo único que se sabía era que tenía que ser un organismo con una probóscide o con una boquita, un chupón que fuera larguísimo. Y entonces, pues, Darwin predijo que debía existir un organismo con esas características. Sin embargo, en su época no se conocía y tiempo después fue que se descubrió justamente el organismo que polinizaba estas plantas y justamente tenía esas características que había predicho Darwin, ¿no? Una trompa larguísima que le permitía, pues, entrar hasta donde estaba el nectario. Entonces la selección natural se puede entender como una forma de ir encontrando las soluciones más óptimas a un problema, ¿no? En particular a un ambiente, a poder sobrevivir a un ambiente. Entonces una persona, este sujeto que se llamaba Sewall Wright, que fue uno de los pioneros de la genética de poblaciones, introdujo un concepto que es el de paisaje adaptativo, que nos podemos imaginar que tenemos un paisaje donde hay montañitas y hay valles, un paisaje accidentado, y entonces las poblaciones son como caminantes que están tratando de llegar a la cima, ¿no? Donde pues la cima de este paisaje, una cima, pues representa una condición con una alta adecuación, un organismo pues que está bien adaptado a su ambiente. Y en cambio una zona, pues un hoyo, un valle representaría una zona con una baja adecuación. Entonces si yo tuviera un organismo que estuviera ahí en ese hoyo, pues sería un organismo muy mal adaptado a su ambiente. En cambio, un organismo pues, que está en la cima está muy bien adaptado a su ambiente. Entonces la evolución se puede entender como un proceso que va llevando a los organismos a tratar de escalar esas montañas y llegar a los picos, a las soluciones óptimas.